Muy buenos días a todos y feliz viernes 6 de marzo de 2020 en este nuevo episodio contestando a preguntas, que es el número 141 en este viernes que iniciamos este mes de marzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que estéis muy bien y vamos a ver hoy, como cada viernes, un nuevo episodio de Contestamos a Preguntas. Como siempre, si os gustan este tipo de vídeos, os pido que le deis al like, que os suscribáis a nuestro canal y que le deis a la campana para recibir todos los vídeos que vamos haciendo cada semana. ¿Y qué vídeos hemos hecho durante esta semana? Pues como ya sabéis, hemos hecho varios vídeos y varios contenidos para vosotros. Vamos a repasarlos antes de empezar a hacer el vídeo de esta semana. Bien, el lunes tuvimos dos casos de éxito, cada lunes ya lo sabéis, un caso de éxito por escrito en el blog y otro caso de éxito en un vídeo, y en este caso el vídeo era de mi compañero Alberto y era por una incapacidad total a un frutero por esclerosis múltiple. Y en el caso del artículo en el blog, el caso de éxito era una absoluta con una pensión máxima para un caso de pospolio, un caso de síndrome pospolio con una incapacidad absoluta. El martes, en el divulgativo de mi compañera Marta, hablamos sobre la incapacidad permanente para militares. El miércoles tuvimos directo y también vimos en este caso el blog post sobre el servicio militar de cara a la cotización para la seguridad social a los efectos de la jubilación anticipada. Un artículo interesante para todas aquellas personas que estáis pensando en la jubilación anticipada, de cómo computa ese servicio militar. El jueves, ayer, en el artículo de actualidad, en el vídeo de actualidad, os hablé sobre una sentencia del Tribunal Supremo de finales del 2019 que hablaba sobre el caso de las indemnizaciones derivadas de enfermedades profesionales, en un caso del amianto de unos familiares que reclamaban una indemnización, y qué es lo que dijo el Tribunal Supremo. Bastante interesante esa sentencia de finales del año pasado. Bien, y hoy vamos a hacer ese vídeo contestando a las preguntas que tenéis en la audiencia, y si os parece empezamos ya con la primera pregunta. La primera pregunta de hoy nos la hace Bella Lorenzo y dice: hola Jorge, me encantáis. Mi pregunta es: estoy de baja laboral, padezco de hernias cervicales desde hace 11 años. Cada vez voy a peor, tengo 42 grados de minusvalía. Para que te den la incapacidad permanente total, tienes que haber cotizado en los últimos 8 años 2 al menos, o te la pueden dar sin los 2 cotizados, ya que no lo cumplo por no haber podido trabajar por mis limitaciones. Espero que me contestéis y aconsejéis qué puedo hacer. Gracias de antemano, tengo 52 años. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Bella, y en este caso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues cuáles son los requisitos de cotización necesarios para poder acceder a la incapacidad permanente. Bien, en este caso, para personas mayores de 31 años y sobre todo de 40, porque hasta los 40 se exigen 5 años y un año cotizado en los últimos 10, en este caso hemos de tener en cuenta lo siguiente. ¿Cómo se calcula? Pues para los 52 años es un ejemplo que siempre pongo porque resulta bastante útil, porque sale bastante cuadrado. El cálculo sería el siguiente, Bella. Hacemos tu edad, es decir, 52 menos 20, y esto nos da 32. Y este 32 lo dividimos entre 4, es decir, que nos da 8. Es decir, con 52 años es necesario haber cotizado 8 años. Y además de este requisito de acceso genérico, que es 1/4 parte del tiempo cotizado entre tu edad y los 20 años, que es el cálculo que hemos hecho, 52 menos 30, y ese resultado lo dividimos entre 4, es decir, 8 años en tu caso. Esos 8 años lo tienes que dividir a su vez en 5, ¿de acuerdo? Es decir, esto sería 1,6, algo más de un año y medio necesario para poder acceder a este tipo de incapacidad permanente. Entonces, este tiempo lo tienes que haber cotizado en los últimos 10 años. Por lo tanto, debes haber cotizado 8 años en toda tu vida laboral y en los últimos 10 años como mínimo 1,6 años. Es decir, algo más de un año y medio, sería aproximadamente 1 año y 9 meses. Si no tienes esa cotización de este año y 9 meses, pues lamentablemente no es posible acceder a ningún tipo de incapacidad permanente por enfermedad común. Otra cosa sería que fuera por accidente de trabajo o por accidente laboral o enfermedad profesional. Por lo tanto, el consejo sería que intentes cotizar el tiempo que te falte para llegar a ese año, ese año y 9 meses más o menos, y una vez tengas eso,
pues ver si con eso puedes o no acceder a la incapacidad permanente. Pero sin eso, lamentablemente, no puedes pagar una cotización de convenio especial y te quedaría vetada la posibilidad al acceso a este tipo de incapacidad permanente. Muchísimas gracias por la pregunta, Bella. Y vamos con otra pregunta que nos la hace en este caso Agursanne Insa y nos dice lo siguiente. Yo tengo la aseguradora Lagunaro por mi empresa. Cuando me dieron la incapacidad permanente revisable con un 33%, les llamé y me contestaron que como era un 33 hasta los 55 años de edad, no podría reclamar ese dinero que tengo allí, que es mío, porque no tenía ni el 55%. Pues bien, ahora un juez me ha dado un 55, ya que mi problema se agrava y no voy a ir a mejor. Les volví a llamar y me dijeron que no me darán duro hasta los 55 años. Yo creo que se están riendo de mí, ya que al ser cooperativistas se están chuleando. ¿Qué puedo hacer? Mi enfermedad no va mejor, ya que los médicos están pensando cómo hacer la operación, ya que es por la vena femoral y me tendrían que poner una vena artificial y eso da muchos problemas de infecciones. Bien, gracias por la pregunta, Gutsane. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que valorar? Primero, lo importante es ir a cuáles son las condiciones de ese seguro de vida que tienes. Seguramente es un seguro de vida colectivo que se hace por el hecho de ser cooperativista, es decir, que la cooperativa tiene para todas las personas que forman parte de la cooperativa un seguro de vida colectivo y que en función de una serie de circunstancias, si tienes pues, unas circunstancias personales, pues te reconocen esa indemnización. Lo primero que tendríamos que hacer es ver el contenido de ese seguro de vida colectivo. Normalmente estos seguros de vida colectivos se contratan por parte de las empresas porque convenios colectivos o acuerdos de empresa obligan a la empresa a tener un seguro de vida colectivo que cubre pues, las situaciones en las que los trabajadores pues, les reconocen algún grado de incapacidad permanente, ya sea la absoluta, la gran invalidez, la total para la profesión habitual, etc. Entonces, esto del 55% normalmente se da cuando te reconocen una incapacidad permanente total para tu profesión habitual, ¿de acuerdo? Entonces, quizá el seguro de vida lo que está diciendo es que se reconoce solo la indemnización si se tiene una incapacidad permanente total cualificada, es decir, cuando tienes más de 55 años. Y por eso, de ahí la respuesta que te ha hecho en este caso Lagunaro. Te recomiendo, si quieres que lo miremos, que envíes un correo a consultas@campañaabogados.com y ahí te podríamos dar la respuesta, porque de forma genérica no te puedo decir si Lagunaro se está oponiendo de forma correcta o no, y a partir de ahí pues determinar qué se puede hacer para reclamar esa indemnización en el caso de que te corresponda. Muchísimas gracias por la pregunta y vamos con otra pregunta. Nos la hace José Fernández y dice: hola, ¿puedo después de 15 años cobrando una pensión con una contingencia común solicitar el cambio a contingencia profesional, sabiendo que mis informes médicos e informe de síntesis dicen contingencia profesional? ¿Puedo solicitar que se me revise mi contingencia aunque hayan pasado 15 años? El tribunal médico me reconoció contingencia por accidente de trabajo y cuando lo elevan al director del INS me cambian a contingencia común. Sigo en tratamiento psiquiátrico periódicamente. ¿Puedo reclamar? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, José. En este caso es muy difícil, porque las resoluciones de incapacidad al estado de lo que es la persona va variando durante el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, una persona, por eso hasta la edad de jubilación ordinaria, siempre puede ir revisando la pensión de incapacidad permanente que tiene reconocida, ya sea pues, por parte de la Administración, de la Seguridad Social, o ya sea de oficio por parte, de oficio no, ya sea por parte del propio interesado, del pensionista, de que quiere revisar esa incapacidad que tiene reconocida. Esto es en cuanto a los grados, pero en cuanto a la contingencia es más complejo, porque aquí hemos de tener en cuenta, José, que tienes una resolución que se dijo que era por enfermedad común, me imagino, y que en ese caso pues, tenías el derecho a haber reclamado contra esa incapacidad permanente. Seguramente ya venías de una baja, que esa baja fue tenida en cuenta como enfermedad común y que por lo tanto la resolución del INS fue por ese motivo enfermedad común. Entonces, que tú puedas decir ahora que se revise y que te lo hagan como accidente de trabajo, no sería descartable porque no hay ninguna ley que prohíba eso, pero tendrías una dificultad probatoria muy grande, porque primero la empresa te va a la mutua en este caso, contra la que vayas a reclamar esa contingencia de accidente de trabajo, te va a decir que eso ya pues, lo tenías que haber hecho en su momento. Tendrás que tener un esfuerzo probatorio muy grande y las consecuencias que puede haber de esto, evidentemente, serían desde que lo solicitaras ahora y no desde atrás. Entonces,
Es una cuestión compleja. Yo te diría que no hay cosa juzgada en ese sentido, es decir, que eso es firme, pero no quiere decir que sea inamovible, pero es muy, muy difícil que tras tantos años puedas hacer que esa contingencia, en lugar de ser común, sea de accidente laboral, porque lo tenías que haber hecho pues, en un momento oportuno, que era cuando había una facilidad probatoria más grande que lo que hay ahora. Pero en todo caso, ya te digo que es un caso que lo veo bastante inviable. Muchísimas gracias, José, por la pregunta y muchos ánimos. Vamos con otra. Juan José Mancheno nos dice: buenas tardes, tengo una duda muy grande con respecto a este tema. Hemos hablado de incapacidades totales por razones físicas, pero ¿y las psíquicas? Si tengo una IPT por un cuadro de ansiedad y depresión para la categoría de teleoperador, mi duda es: ¿puedo dedicarme a la rama sanitaria, lógicamente sin estar al teléfono? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Juan José. Hablamos de incapacidades en general, de las psíquicas hemos hablado en muchas ocasiones. Te recomiendo, entre otras cosas, que mires casos de éxito de los que hemos hablado, de depresión, de trastornos límites de la personalidad, de trastornos bipolares, de esquizofrenias, de depresiones mayores, de muchísimas enfermedades psiquiátricas que han dado lugar a una incapacidad laboral. Lo hemos hablado largo y tendido. Te recomiendo que puedas entrar en nuestra página web e incluso que veas casos de éxito, que hay bastantes en relación a patologías psiquiátricas. Así que hemos hablado tanto de incapacidades físicas, psiquiátricas, neurosensoriales, etcétera, que puedes ver en este propio canal que hacemos. En relación con si la compatibilidad con lo que sería un trabajo, en este concreto, de la rama sanitaria que nos comentabas. Claro, hemos de tener en cuenta que te han reconocido una incapacidad para teleoperador, seguramente porque tengas una interrelación con otras personas importantes, telefónica en ese sentido, de atención al cliente, de estar en contacto con la gente y demás. Entonces, claro, la profesión sanitaria no es la más sencilla en ese sentido, porque hay una relación interpersonal muy grande, aunque seas pues celador, auxiliar de enfermería, que seas enfermero, etcétera. La relación con el paciente es muy importante y en ese caso creo que no habría lugar a que pudieras trabajar en el ramo sanitario. Otra cosa es que me dijeras, no, es que a lo mejor son tareas administrativas en las que no hay interrelación con terceras personas. Pues ahí quizá sí, pero ya no es porque sea el tema sanitario, sino porque podría ser en cualquier otro tipo de empresa, ya sea pública o privada, que no exigiera una relación con terceras personas de forma importante. Yo ahí te diría que lo más importante es ver cuáles son las tareas fundamentales del puesto de trabajo al que quieras optar, y si hay una interrelación muy importante con las personas, pues en ese caso te diría que no, y si es así, pues entonces sí que se podría valorar. Entonces ya te diría que la idea es que veas qué es lo que dijo el informe de síntesis de tu incapacidad permanente, de la que te la reconocieron, el motivo por el que te la reconocieron, más allá de la resolución que tienes, y con eso hacer una valoración. En todo caso, ya sabéis, cuando empecéis a trabajar con una incapacidad permanente reconocida, siempre se debe informar a la Seguridad Social de que vais a hacer esa profesión, que entendéis que es compatible con el grado de incapacidad reconocido, y a esos efectos, pues al menos ya lo tenéis presentado, ya tenéis avisado a la Seguridad Social y tendréis menos problemas si os revisan esa incapacidad para ver si es compatible o no con vuestro trabajo. Muchísimas gracias, Juan José, con la pregunta. Vamos con otra que nos lo hace Alejandro Garrigós Casanova y dice: hola, estoy de baja de IT percibiendo la prestación del SEPE. La pregunta es: si estoy de baja y me llaman para la firma de un contrato laboral fijo, ¿puedo firmar el contrato y seguir de baja hasta que me den el alta? No puedo trabajar por el momento, pero quiero que el contrato para cuando esté recuperado. Gracias. La respuesta es que no, Alejandro. Cuando te dan de alta en un contrato de trabajo, tú no puedes estar de baja, porque en ese sentido, pues estarías en una situación en que las bajas se calculan en base a la situación en la que has estado en el mes anterior a la baja, ¿de acuerdo? Entonces, no puedes darte de alta en un trabajo y estar de baja de forma automática. Tendrías que darte de alta médica, volver a solicitar la baja y entonces en esa situación sí. Sin embargo, hay una serie de riesgos, que la empresa te diga que no superas el periodo de prueba, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mi recomendación es que una de dos: o pidas el alta voluntaria y cojas ese trabajo y vayas haciendo lo que puedas hasta que a lo mejor tengas que coger una baja médica, o por el otro lado, esperar a recuperarte y una vez estés recuperado y tengas el alta médica, pues ir a buscar un contrato de trabajo. Pero la opción esta que comentas de estar de baja, darme de alta en un contrato
para lo que supone pues, tener un nuevo contrato y luego cuando ya esté bien pues empezar a trabajar, es una opción que lamentablemente hoy en día no existe en nuestro sistema. Muchísimas gracias por la pregunta, Alejandro. Vamos con otra pregunta que nos la hace Vicente Quintela Pampín y nos dice: tengo una duda, yo estoy próximo a pasar el tribunal médico. En caso de concederme la incapacidad total para la profesión habitual y tener deudas con la Seguridad Social, no me lo pagarían. Eso me habéis dicho en otras consultas. Mi consulta es: si para subsistir me dan trabajo en otra profesión compatible con la incapacidad, ¿pierdo mis derechos económicos? En caso de no tener deudas, ¿cobras un 55% y aparte el salario íntegro de la actividad nueva? Entonces, por tener deudas no cobras el 55%. ¿Qué pasa con la incapacidad? ¿Pasan las mensualidades y se reconocen como atrasos? ¿O van descontando mes a mes de la deuda con la Seguridad Social hasta que se autoliquide y cobrar el salario íntegro de la nueva actividad? O en el caso peor, para trabajar en otra actividad no te pagarían nada ni te van a reconocer atrasos una vez liquidas la deuda de la Seguridad Social. Muchísimas gracias. Tiene que ser inconstitucional no cobrar tu incapacidad o pensión por tener deudas con la Seguridad Social. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Vicente. En este caso vamos a tener en cuenta lo siguiente. Las deudas es normalmente para aquellas personas que seáis autónomos o que hayáis tenido algún tipo de empresa y os hayan imputado esas deudas que podéis tener. Entonces son deudas personales de autónomos, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos es importante tener en cuenta que cuando reconocen una incapacidad permanente, en esos casos lo que sucede que es lo siguiente, pues te dicen, bueno, te concedo la incapacidad permanente y te doy un plazo de 30 días para que abones la totalidad de la deuda y si no me abonas la totalidad de la deuda, no empezarás a cobrar esa pensión, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Primero, no se va descontando lo que debes, es decir, como imaginaos, como yo debo 10.000 euros y yo cobro de pensión 1.000 euros, pues que estoy 10 meses que no cobro y tú te vas cobrando la deuda. Esto no sucede así, ¿eh? Si no pagas la deuda de golpe, no vas a cobrar nunca esa incapacidad permanente y no se va a descontar el tiempo que transcurra, ¿de acuerdo? Y si durante un tiempo no la haces efectiva, pues te quedarías en esa pensión reconocida. Bien, segundo, ¿cuál es el consejo que yo os doy? Primero, que intentéis pagar eso de golpe con un crédito y que lo podáis ir pagando poco a poco con una entidad bancaria. ¿Por qué? Porque la Seguridad Social no te lo va a fraccionar en ese momento. En ese momento tú no puedes ir a la Seguridad Social o a la Tesorería y decir, bueno, en el siguiente gran ejemplo, yo debo 10.000 euros, como cobro 1.000, mira, te voy pagando 100 euros al mes y así yo ya empiezo a cobrar la pensión. Esto no te lo van a hacer. ¿Cuándo se puede hacer? Eso se puede hacer antes. Si estás seguro, tienes una alta probabilidad de que te vayan a reconocer esa incapacidad permanente, lo aconsejable es ir antes a la Seguridad Social y decirles, pues bueno, yo te debo 10.000 euros, te quiero pagar 100 euros al mes y una vez esto te lo acuerdan y te dicen que está ok este pago, ya estás al corriente de pago y cuando te reconozcan esa incapacidad de 1.000 euros, ya aunque tengas deudas, ya no formas parte de esas personas que no están al corriente de pago. Porque sí que estás al corriente de pago si tienes deudas y las vas pagando, ¿vale? En esa situación, pues podrías cobrar la pensión, una vez te la reconozcan y no te la van a denegar por ese motivo. Por lo tanto, importantísimo en esos casos. ¿Qué hacer? Opción A, es decir, yo llego a un acuerdo con la tesorería y esa deuda que tengo la voy pagando poco a poco, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese caso, cuando me reconozcan a mí una incapacidad posteriormente, voy a estar al corriente de pago y la voy a poder cobrar sin problema. Opción B, si yo no puedo hacer esto porque no tengo ingresos, porque tengo una situación económica complicada y demás, pues una vez te reconozcan, con esa pensión de incapacidad reconocida, que te reconoce una cantidad X, te vas a una entidad bancaria, pides un préstamo personal, coges todo ese dinero, pagas a la Seguridad Social y entonces a partir de ahí empezarás a cobrar, ¿de acuerdo? Si no lo haces así, no vas a cobrar nunca y a la pregunta que nos hacías de si se va descontando y demás, es que no, ¿eh? Hasta que no pagues la totalidad, una vez te hayan reconocido la incapacidad. Si no habías llegado a un pacto antes de que el reconocimiento, o lo pagas todo o nunca cobrarías esa pensión de incapacidad permanente. Muchísimas gracias, Vicente, por la pregunta. Y vamos con otra pregunta que nos la hace Mari Carmen López Díaz y dice: siendo pensionista, ¿se puede trabajar para aportar a la pensión una cuantía? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, la incapacidad permanente sí que permite la compatibilidad con el trabajo. Entonces, hay 4 grados, ya lo sabemos. La incapacidad permanente parcial, que es una indemnización, no es una pensión periódica, sino que es una indemnización de 24 mensualidades de la base reguladora del momento del reconocimiento de la incapacidad. Y esa prestación, esa indemnización de la parcial,
es la única que no extingue el contrato de trabajo que está activo cuando te la reconocen. Es decir, pues puedes seguir trabajando en tu profesión con dificultad y con esa indemnización. Sobre todo está pensada para accidentes de trabajo en la mayoría de las ocasiones. Luego tenemos los 3 grados más importantes o más comunes, que serían la total para la profesión habitual, que es que no puedes hacer tu profesión, pero sí que puedes hacer otras profesiones que no requieran las exigencias por las cuales te han reconocido la incapacidad, y estaríamos hablando, por ejemplo, en el caso que antes veíamos de Juan José, que tiene una incapacidad total para ser teleoperador por un tema psiquiátrico y nos preguntaba si podía hacer otra profesión, ¿de acuerdo? Pues en este caso, pues, no podría ser teleoperador ni trabajos que requieran una exigencia de relación con terceras personas, pero sí que podría hacer otras que no fuera tan exigente con otras personas y demás. Bien. En la incapacidad permanente absoluta, que es la que no se puede hacer ningún tipo de trabajo, y en la gran invalidez, que es que no se puede hacer ningún tipo de trabajo y además necesitas ayuda en casa para hacer las actividades básicas de la vida diaria, como vestirse, lavarse, comer y demás, no se prohíbe el trabajo por parte de la Ley General de la Seguridad Social. Es decir, en todo caso, la Ley General de la Seguridad Social dice que es compatible la absoluta con el trabajo y también la gran invalidez con el trabajo. De hecho, hay muchas personas que tienen una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez y están trabajando en trabajos como en la ONCE, en centros especiales de empleo como el Union y otros que ayudan a este tipo de personas a poder tener una actividad. Claro, ese tipo de trabajo debe ser un trabajo muy protegido, un trabajo especialmente protegido, que en esos casos, pues si a lo mejor la lesión o enfermedad que tienes no te permite trabajar, pues no pasa nada si ese día no vas a trabajar. En trabajos en ese sentido, por ejemplo, que también puedes montar un negocio, hacerte autónomo y a lo mejor esa profesión que tú venías ejerciendo hasta el momento no la puedes hacer, pero sí puedes contratar a otra persona para que lo haga. Voy a un ejemplo. Imaginaos una persona que es un mecánico que trabajaba en régimen general para otro taller mecánico. Esa persona lo único que sabe hacer es pues arreglar, imaginaos que son motos, arreglar motos. Pues si no sé hacer otra cosa que no sea arreglar motos, vale. Pues te dan una incapacidad. En ese caso vas cobrando la incapacidad y dices, pues oye, me quiero montar yo un taller porque ya sé cómo funciona esto y yo no puedo ser mecánico, pero sí puedo pues montar un taller, contratar a un mecánico y ir tirando todo ese negocio adelante. Pues se podría cobrar la total y ser autónomo con un trabajador a cargo, ¿vale? Entonces, opciones hay muchas y por lo tanto debemos desmentir ese mito de que con una absoluta o una gran invalidez no se puede trabajar, es decir, sí que se puede trabajar, pero con trabajos especialmente protegidos y con trabajos que realmente no te perjudiquen al estado secuelar, es decir, a las secuelas que te quedan o que tienes derivadas de esas enfermedades o lesiones que estás padeciendo. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por la pregunta y vamos con otra pregunta que nos la hace Marcos Cabrera y nos dice: buenos días, ¿es posible acceder a la jubilación compartida a los 61 años teniendo 41 años cotizados? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Marcos. Jubilación compartida no existe. En este caso, con la cotización que tienes, me refiero, seguramente sería la jubilación anticipada. En la jubilación anticipada que te refieres a los 61 años, es posible siempre y cuando estés en una situación que te hayan despedido por algunas causas técnicas, económicas, objetivas o de producción, en un despido objetivo que se llama, y en esos casos sí que se puede acceder a una jubilación anticipada forzosa a los 61 años, que anticipas 4 años la edad de jubilación ordinaria. Y en tu caso es posible porque tienes más de 37 años cotizados. En tu caso dices que 41, pues con esos años cotizados sería posible. Si aún estás en activo y estás trabajando aún, tendríamos que ir ya a la jubilación anticipada, en este caso voluntaria. Esa jubilación anticipada voluntaria te permite acceder a la jubilación 2 años antes de la edad de jubilación ordinaria, que en tu caso serían los 65, es decir, a los 63 años, sí o sí va a ser cuando te vas a poder jubilar de forma anticipada voluntaria. Entonces, quedaría otra cuestión, que aquí a lo mejor es lo que te quieres referir, que es lo que se conoce como la jubilación parcial. Ya sabéis que la jubilación parcial se permite a aquellas personas las que pues quieren seguir trabajando en la empresa. Una jubilación parcial quiere decir que anticipas la edad de jubilación, ¿de acuerdo? Y la empresa tiene la obligación de contratar a un trabajador de relevo, ¿vale? Entonces, en esos casos se contrata a otro trabajador, tú sigues haciendo parte de la jornada, que se puede hacer continuada
de forma rápida en unos meses y cuando hayas acabado esos meses ya te jubilas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese periodo cobras parte de la jubilación por parte de la Seguridad Social y otra parte por parte del empresario, pero el empresario está obligado en ese caso a pues, tener la jubilación máxima, ¿vale? Es decir, tener los años cotizados. Se exigen 33 años cotizados y en ese caso debes tener 61 años, es decir, que sí que podrías acceder a esa jubilación parcial, pero es una jubilación ya que depende del acuerdo con el empresario. Si el empresario no está de acuerdo con ese tipo de jubilación, pues no podrás acceder a esa jubilación parcial y tendrás que ir sí o sí a la jubilación anticipada. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Marcos, y vamos con otra que nos la hace Manuela Sánchez y nos dice: ¿los españoles que no hayan podido trabajar por motivos X pueden solicitar la pensión no contributiva? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Manuela. La pensión no contributiva se puede cobrar por dos situaciones en nuestro sistema público de subsidios, y este caso sería la no contributiva por invalidez, cuando tenga reconocido un 65% o más de discapacidad, y la pensión no contributiva por jubilación, que sería cuando tengas 65 años y no cumplan los requisitos para poder jubilarte. Este tipo de pensiones no contributivas, que son pues esos 430 euros mensuales, se pueden cobrar siempre y cuando la unidad familiar no supere una serie de mínimos ingresos. Es decir, si tu unidad familiar, si por ejemplo estás casada y pues superáis entre los dos los ingresos máximos que se dicen, pues en ese caso no tendrás derecho a la pensión no contributiva. Es decir que, aparte de la situación de tener la edad de jubilación 65 años o de tener un 65% o más, se miran también cuáles son los ingresos de la familia. Entonces, para poder cobrar esto es necesario ser nacional español, es necesario residir en España y cuando cumplas esos requisitos adicionales que he comentado, pues entonces se valora si la situación familiar supera o no los ingresos y a partir de ahí pues podrías cobrar esa pensión no contributiva. Muchas gracias, Manuela, por la pregunta. Vamos con otra que nos la hace Mimun España. Dice: hola, una pregunta. Durante la prórroga de los 180 días, ¿será pago directo por la mutua solo 75%? Mi empresa tiene convenio colectivo. ¿Tengo que reclamar 25% o no? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. La respuesta la vas a encontrar precisamente en ese convenio colectivo. La mayoría de convenios colectivos, ya sabéis, establecen a veces que haya una mejora voluntaria. No todos, algunos de ellos tienen una mejora en el convenio colectivo, que es que la empresa tiene la obligación de complementar hasta el 100% la prestación que se recibe durante el periodo de baja. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de baja ya sabéis que a partir del día 21 se cobra el 75%, ¿de acuerdo?, de lo que es la base de cotización del mes anterior a la baja. Pues bien, en el caso de que estamos ocupando, en este caso has cobrado el 100% porque la empresa tenía el 25% de complemento, de IT que se llama, de baja, que estaba obligada por ese convenio colectivo. Has de mirar el convenio colectivo si va más allá del año. También te digo que la mayoría de convenios colectivos lo que hacen es decir el primer año de baja. A partir de la prórroga, de los 180 días, la mayoría de convenios no obligan a que se pague ese porcentaje y, por lo tanto, en esos casos pues pasarías a cobrar el 75%. Ya te digo que la respuesta a tu pregunta la vas a encontrar en el convenio colectivo y ahí verás, cuando vayas a baja médica, ver si ese complemento se paga solo durante el primer año o durante todo el periodo de baja. Muchísimas gracias por la pregunta y vamos con otra que nos la hacen Munchazón y dice: hola, ¿podrían comentar cómo funciona el alta con propuesta de invalidez? Muchas gracias. Bien, el alta con propuesta de incapacidad es una situación administrativa, es decir, cuando se pasa al tribunal médico, el tribunal médico puede dar el alta por curación o estabilización de las secuelas, puede prorrogar la baja o puede dar el alta con propuesta de incapacidad permanente. El alta con propuesta quiere decir que el tribunal médico entiende que esa situación debe valorarse para una incapacidad permanente porque las lesiones que se padecen o la enfermedad que se padece se entiende que provoca una limitación que será previsiblemente crónica y que puede afectar a la capacidad funcional del trabajador. Y por lo tanto, lo que dice es: yo entiendo que esto debería ser una incapacidad permanente y creo que el EBI, el equipo de evaluación de incapacidades, y la CEI, en la comisión de incapacidades, tienen que estudiar si aquello puede dar lugar o no a una incapacidad laboral. Entonces, lo elevan y a partir de ahí se decide si
pues hay criterios o no de incapacidad y se reconoce o no una incapacidad permanente. Durante este tiempo, que hay esa alta administrativa con propuesta de incapacidad, se sigue cobrando la baja sin ningún tipo de problema si se está de baja médica y en ese caso, pues acabarán determinando si se reconoce o no una incapacidad permanente. En caso de que no se reconozca una incapacidad permanente y venga denegada, podrán darse dos situaciones: que el trabajador siga de baja o que se dé una alta médica porque se entiende que no hay criterios para seguir de baja. ¿De acuerdo? Entonces, habría esas tres opciones: que te reconozcan una incapacidad, que continúes de baja tras la denegación de una incapacidad permanente, o que te denieguen la incapacidad permanente y además te extingan esa situación de incapacidad temporal. Muchísimas gracias por la pregunta y vamos con la última pregunta del día que nos hace Nacho Estevez Estebanés y nos dice: para las personas con discapacidad que se rigen por el 15 convenio de discapacidad que trabajen en turno de noche, ¿tendrían que cobrar ese complemento? Y luego otra duda con el convenio de discapacidad contempla que un complemento que llaman N1, ¿también tiene que pagarlo la empresa? ¿Pueden absorberlo? Bien, muchas gracias por la pregunta y en este caso tendríamos que ir a la relación laboral y ver en concreto ese convenio colectivo y el contrato de trabajo al que se tenga. Básicamente, para tenerlo en cuenta, el complemento se cobrará en función de lo que diga el convenio colectivo. Si en el convenio colectivo no está recogido esa situación de que se tenga que cobrar ese complemento por la turnicidad, pues entonces tendríamos que ir al contrato de trabajo. Si en el contrato de trabajo tampoco se dice nada en relación a ese complemento, pues entonces no habría derecho a cobrar ese complemento. En relación a la absorción de los complementos, porque aquí dice si el convenio contempla un complemento que llaman N1, y desconozco cuál es ese complemento. La absorción de los complementos, lo hablamos hace unas semanas, tiene que ver en relación con si son complementos que puedan entenderse que son personales o de las situaciones circunstanciales de la empresa. Si es un complemento que es pues personal, en ese caso se podría llegar a absorber. Si es un complemento que es pues una cosa que es circunstancial, en ese caso pues sería lo contrario. Así que ya te diría que estudies en concreto el convenio colectivo para encontrar las respuestas a ello, al tipo de complemento que puede ser, y por el otro lado, en relación a la turnicidad, al trabajo por turnos, si se devenga o no ese complemento lo dice el convenio colectivo y en su caso de forma subsidiaria el contrato de trabajo, que es el que rige esa relación laboral. Muchísimas gracias, Nacho, por la pregunta y como siempre acabaremos pues destacando los agradecimientos de esta semana. Jesús Martín dice: muchas gracias, como siempre, muy buena aclaración. Antonio Olivares dice: como cada semana aprendiendo de los vídeos que hacéis, un saludo. Y por último Esteban dice: muchas gracias, Jorge, por todos estos vídeos que ayudan a tanta gente, un saludo. En fin, muchísimas gracias a vosotros, que nos ayudáis tantísimo a poder hacer estos vídeos que llegan a tantas y tantas personas. Estamos ya cerca de hacer los 150 episodios de Contestamos a Preguntas, ya prepararemos algo especial para ese tipo de este venimiento. Igualmente también deciros que estamos cerca de llegar a los 10 millones de visualizaciones, algo que nos hace muy orgullosos, y destacar, como siempre hago, pues que estamos muy agradecidos a todos de que pues, formuléis tantas preguntas, porque ya os lo digo siempre, cuando hacéis una pregunta no solo os ayudáis a vosotros mismos que tenéis esa duda, sino que a muchísimas otras personas que seguro están en una situación muy similar. De hecho, ya nos ocurre que a veces pues vamos contestando a preguntas que ya se han contestado, pero evidentemente no todos vais a ver pues, los 150 vídeos que hay contestando a preguntas, más todos los de actualidad, más todas las sentencias, y que es normal que algunas se repitan con más frecuencia y por eso las vamos seleccionando para que pues, se vayan actualizando y que todos podáis acceder a las mismas de forma más rápida. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz fin de semana, en este día 8, Día Internacional de la Mujer, pues que paséis un feliz día con vuestra familia y con el empoderamiento de las mujeres, que es algo que debemos reivindicar siempre. Feliz fin de semana a todos y nos vemos aquí de nuevo el viernes que viene en un nuevo Contestamos.